Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, hoy con fecha del lunes 23 de febrero de 2026. Y tenemos sobre la mesa una pila masiva de fuentes. Masiva de verdad. Sí, es impresionante. Tenemos enlaces directos desde las discusiones más intensas de Hacker News, reportes de Axios, análisis de The Guardian, reportajes de CNN e incluso, sorprendentemente, noticias oficiales que llegan directo desde el Vaticano. Que es una combinación bastante inusual, digamos, para nuestro tipo de inmersión profunda. Totalmente. Pero nuestra misión en la exploración de hoy es muy clara. Queremos filtrar todo este ruido ensordecedor del panorama tecnológico actual para encontrar dónde está ese punto de fricción, o más bien ese equilibrio entre el crecimiento absolutamente explosivo de la inteligencia artificial y, por otro lado, una resistencia humana que, según nos indican los documentos, se vuelve más sofisticada cada día. Y es un esfuerzo fundamental para quienes nos escuchan hoy, porque la avalancha de información que estamos viendo muestra algo mucho más profundo que simples lanzamientos de productos o actualizaciones de software. Exacto. Lo que todos estos documentos revelan, cuando los ponemos uno al lado del otro, es un claro punto de inflexión sociológico y tecnológico. Ya no se habla solo de qué arquitectura de red neuronal es más rápida. Estamos observando cómo la infraestructura global, el mercado laboral y hasta la espiritualidad humana están reaccionando a un cambio de paradigma total. Para entender este momento hay que conectar muchísimos puntos que parecen aislados, desde servidores de publicidad que operan de manera totalmente autónoma hasta algo tan analógico y casi olvidado como la venta de teléfonos fijos. Todo forma parte de la misma red de eventos. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por el ritmo implacable de la innovación, que francamente sigue acelerando a una velocidad vertiginosa. Hay una publicación en Hacker News que traza la cronología histórica desde 2017 hasta hoy y rastrea, ojo al dato, exactamente 171 modelos de lenguaje. 171 modelos, sí. Desde aquel documento original del Transformer hace casi una década hasta llegar al actual GPT 5.3. 171 modelos de alto impacto. Ver esa evolución mapeada es fascinante. Ilustra perfectamente cómo la industria abandonó los simples generadores de texto para construir ecosistemas operativos completos. Claro, y esa transición es la clave para entender las herramientas que están dominando los repositorios de código hoy en día. Ya dejamos atrás la era de los chatbots pasivos, donde se introducía un texto y se esperaba una respuesta. El salto real que vemos ahora, el que documenta nuestras fuentes, es la proliferación de agentes con verdadera capacidad de acción. Agentes autónomos. Exactamente. Tomemos como ejemplo a Aqua, que se menciona muchísimo en los hilos de desarrollo que revisamos. No es una interfaz web amigable para charlar. Es una herramienta de interfaz de línea de comandos, diseñada específicamente para que los agentes operen directamente en la consola. Es decir, sin la interfaz gráfica de por medio. Tal cual. Se le da un objetivo complejo al agente y este formula un plan, invoca scripts, lee directorios y ejecuta comandos por su cuenta en la terminal. Lo cual nos lleva a proyectos todavía más agresivos en términos de autonomía. Hablemos de Zuckerbot, que es otro de los enlaces que tenemos. Ese nombre es muy descriptivo. El nombre ya da una pista enorme, sí. Pero en esencia es un servidor estructurado para que los agentes de IA ejecuten campañas publicitarias en Meta de forma 100% autónoma. Y esto es un salto gigante. Es que no estamos hablando de un sistema de reglas tradicional tipo, si el costo por clic sube a tal nivel, pausa el anuncio. No. Estamos hablando de un agente que decide la estrategia creativa, ajusta el presupuesto, genera el contenido visual y hace las pujas en tiempo real. Y todo esto sin que ningún humano tenga que aprobar la transferencia de fondos. Pensemos en las implicaciones de eso para los equipos de marketing en este 2026. Es básicamente entregar la tarjeta de crédito corporativa y la estrategia completa de marca a un script autónomo. Da un poco de vértigo. Da muchísimo vértigo. Pero la autonomía no se queda solo en el marketing o en las campañas. Hay otro enlace en nuestra pila de fuentes sobre un portafolio web que es increíble. Rearquitectura dinámicamente su propio React DOM, su estructura entera, basándose puramente en la intención que el modelo de lenguaje detecta en el visitante. Eso es una locura absoluta. Sí lo es. Literalmente la estructura de la página, los componentes de React, mutando y reconstruyéndose a sí mismos en tiempo real mientras ocurre la interacción.
Es una pesadilla logística para un diseñador de interfaces tradicional, pero a la vez es una maravilla de la adaptabilidad. El sitio web deja de ser un documento estático, que es lo que conocíamos, para convertirse en un entorno completamente fluido. Pero claro, todo este nivel de dinamismo constante, todo este movimiento requiere una infraestructura de soporte colosal. Cuando se tienen miles de agentes operando sin cesar, el consumo de tokens y el ancho de banda se disparan de una forma dramática. Los costos se vuelven insostenibles muy rápido. Por eso vemos que todo el ecosistema de desarrolladores está absolutamente obsesionado con la optimización y la infraestructura. Herramientas como Agent Ready están ganando muchísima atracción. Lo que hacen es actuar como un proxy que logra reducir los costos de los tokens entre un 40 y un 60%. Y es que sin ese tipo de optimizaciones, correr enjambres de agentes quebraría a cualquier startup en cuestión de una semana. Exacto. También vemos movimientos tectónicos en la arquitectura. Cosas como NanoClaw migrando hacia Docker para ganar flexibilidad y abandonando entornos más cerrados. Lo interesante de ese ecosistema es la polarización que se está generando. Por un lado tenemos estas herramientas hiperoptimizadas a nivel empresarial. Pero por otro, hay una tendencia enorme en la comunidad de crear entornos de codificación locales. Los famosos entornos caseros. Sí, y los propios desarrolladores admiten en los foros que muchas de estas herramientas hechas en casa son, usando sus propias palabras, malas o sumamente rudimentarias, pero prefieren 1000 veces construirlas desde cero y ejecutarlas localmente. Me imagino que por una cuestión de control, ¿no? Principalmente control y privacidad, totalmente. Hay una necesidad imperiosa de entender cómo operan estos modelos bajo el capó. Y junto a eso vemos el auge de los verificadores de programas. Porque, a ver, si un agente te genera 10.000 líneas de código o te reestructura el DOM en 2 segundos, la validación manual por parte de un ingeniero humano es físicamente imposible. Imposible, sí. Se necesitaría un equipo entero leyendo código día y noche. Exacto. Así que se necesitan sistemas entrenados específicamente para auditar el trabajo de otras máquinas. Y toda esta hiperautomatización del código nos golpea directamente en el tema del impacto laboral. Hay un documento súper profundo de la ACM, la Association for Computing Machinery, sobre cómo se está redefiniendo toda la profesión de la ingeniería de software para esta era. Y ya no es teoría, no es una predicción a futuro. Ya está pasando. Ya está pasando. Un ejemplo brutal que encontramos en nuestras fuentes de hoy. La empresa Bitmovin ya está contratando pasantes de inteligencia artificial en Austria para este verano de 2026. Es un término curioso ese, ¿verdad? Pasante. Muy curioso. Es casi un truco de relaciones públicas para suavizar el golpe de lo que realmente significa. No es un estudiante universitario buscando experiencia de verano. Es un despliegue de software integrado de lleno en el flujo de trabajo de la empresa. Es un colega virtual que no duerme, no pide vías libres, no necesita café y compite directamente por las tareas de nivel de entrada que antes formaban a los profesionales junior. Si conectamos esto con el panorama general, resulta absolutamente evidente por qué la guerra por el control corporativo se ha vuelto tan despiadada en los últimos meses. Oh, sí. Cuando los agentes autónomos y esta nueva fuerza laboral sintética tienen tantísimo valor estratégico, los gigantes tecnológicos blindan sus jardines a toda costa. Y eso nos lleva al tema más candente en Hacker News hoy. Tiene una puntuación masiva, superando los 700 puntos, y es pura indignación contra Google. La restricción de cuentas. Exactamente. Google está restringiendo las cuentas de sus propios suscriptores de pago. Estamos hablando de los usuarios de los niveles AI Pro y Ultra. Les cortan el acceso sin ninguna advertencia previa, por el simple hecho de usar OpenClaw como una herramienta puente. Pero es que es una medida durísima. Cortarle el acceso a usuarios que literalmente están pagando por el nivel premium simplemente por usar un cliente de terceros. Es una reacción casi draconiana. Es draconiana, sí. Pero desde su perspectiva corporativa es supervivencia pura de la plataforma. Las grandes empresas saben que la infraestructura y el acceso directo a los datos son el gran cuello de botella del poder en 2026. No quieren intermediarios. Para nada. No quieren que herramientas de código abierto como OpenClaw abstraigan su capa de servicio. Quieren que el usuario, o el agente autónomo del usuario, viva y opere exclusivamente dentro de su ecosistema cerrado. Y hablando de extraer valor y datos de forma masiva,
Tenemos que abordar la crisis gigantesca de la propiedad intelectual que explota en varios de los reportes de hoy. Ese es un tema crítico. Ars Technica tiene un artículo contundente detallando cómo las inteligencias artificiales actuales ya son capaces de generar copias casi literales de novelas enteras. Y quiero enfatizar esto. No estamos hablando de imitar el estilo de un autor o escribir algo parecido. Estamos hablando de escupir textos protegidos, palabra por palabra, sacados directamente de sus datos de entrenamiento latentes. Y eso destroza por completo la defensa habitual que venían usando las empresas de IA, de que los modelos solo aprenden conceptos abstractos. Claro, el argumento de que es como un humano leyendo muchos libros para inspirarse. Exacto, esa defensa se cae. Cuando el sistema puede regurgitar una novela entera con un nivel de coincidencia del 99%, el debate sobre el plagio automatizado deja de ser una discusión filosófica. Se vuelve un problema estrictamente legal y técnico. Los datos de entrenamiento son, en efecto, un mecanismo de compresión de contenido protegido por derechos de autor. Y el impacto de esta generación masiva de contenido sin ningún tipo de fricción está ahogando plataformas enteras en este momento. El reporte de 404 Media sobre lo que está pasando en Pinterest es francamente desolador. Es muy triste leer ese artículo. Describe cómo la plataforma está naufragando en un océano de basura de IA, lo que en inglés están llamando el AI slop. Son millones de imágenes sintéticas, generadas a una escala industrial brutal, diseñadas únicamente para secuestrar los resultados de búsqueda y ganar clics. Y lo peor de todo es la falla en cascada de los sistemas de moderación. Colapsaron. Colapsaron totalmente. Los sistemas de automoderación han cedido porque es estadísticamente imposible filtrar esa avalancha de imágenes. Las máquinas que generan el contenido de baja calidad operan a una velocidad órdenes de magnitud mayor que las máquinas que intentan moderarlo. Es un ataque de denegación de servicio, pero con contenido basura. Tal cual. Y el resultado es un vaciamiento de la web auténtica. Alguien entra a una plataforma visual buscando inspiración, queriendo ver el trabajo de un diseñador humano, de un artesano real, y lo que devuelve el algoritmo es una galería interminable de simulaciones plásticas y sin alma. Genera un cansancio visual y mental enorme. Este tipo de saturación genera una fatiga digital inmensa en la sociedad. Y es palpable. Y esa fatiga, esa sensación generalizada de que la tecnología está de alguna manera devorando el espacio humano, se está desbordando hacia otros ámbitos. Está llegando a las urnas y a la política real. Así es. Es fascinante ver cómo esta ansiedad tecnológica está cruzando líneas de partidos tradicionales. Y aquí hay que hacer una pausa importante para la audiencia, sin tomar ninguna postura política en absoluto, porque nuestro objetivo aquí es puramente analítico y neutral. Solo estamos reportando objetivamente lo que dice el artículo de Axios. Exactamente. Solo analizamos el reporte. Y el reporte muestra un cambio de tendencia clarísimo. Los principales candidatos demócratas perfilados para las elecciones de 2028 están retrocediendo drásticamente en sus posturas. Antes apoyaban incondicionalmente la construcción de enormes centros de datos y el avance sin trabas de la IA, y ahora están poniendo frenos. Es que el impacto físico en las ciudades ya no se puede ocultar ni ignorar. Las comunidades locales están viendo de primera mano el gigantesco consumo de agua y los masivos requerimientos energéticos que demandan estos clústeres de entrenamiento. Y si a eso le sumas el impacto real y el miedo en el empleo de cuello blanco. Claro, los políticos simplemente están ajustando sus narrativas para alinearse con una base de votantes que, siendo realistas, ya no ve a Silicon Valley con aquel optimismo ciego de la década pasada. Hay una exigencia social genuina de poner barandillas muy sólidas a todo esto. Definitivamente. Y esa necesidad de barandillas o límites no solo viene de los votantes preocupados por sus facturas de luz o de los reguladores. Llega a los rincones más profundos, antiguos y tradicionales de la sociedad. Esta es mi noticia favorita de la pila de hoy. Es que es increíble, tenemos un comunicado directo desde el Vaticano. El Papa León XIV ha emitido una directriz explícita ordenando a todos los sacerdotes que utilicen sus propios cerebros, sus corazones y sus experiencias de vida y no la inteligencia artificial para redactar sus homilías dominicales. Es un movimiento sociológico brillante y tremendamente revelador de la época en la que estamos. Lo que las instituciones espirituales están haciendo aquí
es trazar una línea dura, una frontera innegociable sobre el valor intrínseco de la vulnerabilidad humana. Porque la tentación de automatizar el sermón debe ser altísima. Pensemos en esto por un segundo. Un modelo de lenguaje avanzado hoy puede redactar una homilía teológicamente perfecta en 3 segundos. Puede citar los textos sagrados correctos, mencionar a Tomás de Aquino y además hilar todo eso con una anécdota emotiva sobre el perdón perfectamente estructurada. Pero es una anécdota vacía, completamente hueca. Exactamente, carece por completo de experiencia vital. Con esta directriz, el Vaticano está declarando formalmente que el propósito del sermón no es la simple transferencia eficiente de información persuasiva. No es una presentación de vendas. No, es la conexión compartida del sufrimiento, de la duda y de la empatía humana. Una máquina no puede dudar de su fe, no puede sentir dolor y, por lo tanto, no puede ofrecer un consuelo que sea genuinamente real. Esto plantea una pregunta importante, que nos lleva directamente al núcleo del artículo de The Guardian que analizamos hoy. El titular es directo y lanza la gran pregunta existencial de nuestra década. Y cito: si la IA hace obsoleto el trabajo humano, ¿quién decide quién tiene derecho a comer? Es un titular que te golpea duro. Es un golpe directo al estómago, porque cuando hablábamos hace unos minutos de Bitmoving contratando a estos pasantes de IA o de agentes autónomos gestionando millones de dólares en publicidad sin intervención, la consecuencia matemática y lógica es que el humano empieza a sobrar en esa ecuación productiva. Históricamente, el contrato social moderno en el que vivimos se ha basado en vender nuestra labor, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a cambio de los recursos básicos para sobrevivir. El artículo de The Guardian profundiza en este pánico económico latente. ¿Qué pasa cuando el capital puede generar valor infinito sin requerir casi ninguna labor humana? Es la ruptura del contrato social. Sí. Si un modelo hace el trabajo técnico, creativo y administrativo por una fracción mínima del costo de un empleado, entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de distribución de la riqueza en nuestra sociedad? Ya no es un debate técnico en los foros sobre si el código de la IA compila bien o mal. No, es un debate sobre el rediseño absoluto de la economía de supervivencia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la respuesta de las personas, del ser humano promedio ante este pánico económico, ante esa saturación de basura plástica generada por IA que vimos en Pinterest y ante la invasión de agentes autónomos, está siendo una huida casi desesperada hacia lo físico. Hacia lo tangible. La resistencia analógica. Tal cual. Hay un reportaje de CNN maravilloso que documenta cómo los teléfonos fijos, sí, los aparatos de plástico con cable conectados a la pared de toda la vida, están experimentando un renacimiento en ventas brutal. Y los padres que entrevistan declaran estar inmensamente felices con el impacto positivo que ese simple aparato está teniendo en la salud mental de sus familias. Y es vital entender que la vuelta al teléfono fijo no es un simple capricho retro, no es nostalgia por los años 90. Para entender la psicología profunda detrás de esto, los curadores de nuestra pila de fuentes hicieron un trabajo excelente al rescatar 2 textos del año 2021 que explican este fenómeno de hoy a la perfección. Textos que cobraron una relevancia inmensa 5 años después. Así es. Uno es un artículo de la BBC sobre el poder estabilizador que tienen los rituales diarios en tiempos de alta incertidumbre y estrés. Y el otro es un documento fascinante llamado Rhythms the Compendium, que analiza la vida hiperestructurada de los marineros a bordo de un portaaviones militar. A ver, pausa ahí. ¿Cómo se conecta la vida militar en un portaaviones en medio del océano con la decisión de una familia de comprar un teléfono con cable en pleno 2026? Se conecta a través de la necesidad psicológica humana de buscar anclajes. Piensa en un portaaviones. Es un entorno rodeado de caos absoluto, de ruido ensordecedor, peligro constante y un océano abrumador y sin fin. Para no enloquecer en ese ambiente, la tripulación depende de rutinas físicas implacables y límites rígidos. Rituales muy marcados. Exacto. Hoy, en la sociedad moderna, percibimos el ecosistema digital infinito exactamente como ese océano caótico y hostil. Un teléfono fijo es un anclaje físico predecible en medio de ese mar. Tiene mucho sentido. Tiene una ubicación espacial específica en la casa. Vas a la cocina a contestar.
No rastrea tus datos biométricos, no recibe correos urgentes de trabajo a las 3 de la mañana y no ejecuta algoritmos persuasivos diseñados para retener tu atención por horas. ¿Suena? Contestas y luego cuelgas el auricular. Es la recuperación de la higiene mental mediante la fricción física pura. Esa idea de la higiene tecnológica y de volver a poner un poco de fricción en los sistemas se refleja increíblemente bien en las noticias de infraestructura técnica profunda que también revisamos en la inmersión de hoy. Para los perfiles más técnicos de la audiencia, está el reporte de que la Liga en España, por un error en una lista automatizada, terminó bloqueando por completo el dominio gubernamental freedom.gov. Y no es un simple error de tipeo en un servidor. No, es una muestra alarmante de la fragilidad extrema que hay en la gestión de redes actuales, cuando se intentan aplicar políticas masivas y automatizadas sin supervisión fina. Es el síntoma claro de una red global que se ha vuelto demasiado compleja para ser administrada sin causar efectos colaterales catastróficos. Y en esa misma línea de complejidad que ya es casi inmanejable para un humano solo, tenemos la discusión activa en los foros, donde básicamente se le recuerda a la comunidad de desarrolladores por qué, en este año, alojar un servidor de correo electrónico propio es poco menos que un suicidio digital. Una batalla perdida de antemano. La cantidad de ataques automatizados, los protocolos estrictos de validación y las listas negras dinámicas de spam hacen que sea una tarea literalmente imposible para un individuo aislado. Y a todo este escenario se suma la filosofía operativa que se ha puesto de moda este año, el concepto de que un parche es una política. Que está impulsando muchísimo la adopción masiva de contenedores arrancables inmutables. Exactamente. Esa tendencia técnica hacia los contenedores inmutables es fascinante porque expone a nivel de código la obsesión actual por eliminar la variabilidad humana. La industria tecnológica está diciendo en voz alta: no confíes en un administrador humano para que entre al servidor en la madrugada y aplique un parche de seguridad, porque el humano está cansado, se distrae y comete errores. Quieren sistemas totalmente rígidos. Quieren sistemas que, ante un problema, se destruyan y se reemplacen por completo por una versión nueva, en lugar de ser modificados o reparados manualmente. Todo esto apunta a una falta de confianza abrumadora en el juicio humano cuando se trata de entornos técnicos críticos. Y hablando precisamente de confiar o no en el juicio humano, el último documento de nuestra pila aborda exactamente ese punto. Es un estudio interesantísimo analizando cómo el famoso efecto Dunning-Kruger impacta letalmente en profesiones de muy alto riesgo. Hablamos de la medicina de urgencias, los cirujanos o la aviación comercial. Ese estudio es una pieza crucial para este debate de 2026. Nos recuerda el inmenso peligro del ego humano. El exceso de confianza en personas que evalúan erróneamente su propia capacidad bajo presión suele derivar en decisiones desastrosas que cuestan vidas. ¿El médico que no pide una segunda opinión porque cree saberlo todo? Exactamente. Y cuando contrastas esa vulnerabilidad psicológica tan humana impulsada por el ego con la precisión algorítmica fría de la IA, el debate se vuelve muy, muy complejo. A ver, sabemos que la IA de hoy puede tener alucinaciones y generar errores lógicos absurdos. Respuestas inventadas con total seguridad. Sí, pero la máquina no sufre de ego. Un agente autónomo médico no va a empeorar una crisis en la sala de emergencias solo por no querer admitir que se equivocó frente a sus compañeros de guardia. Carece de orgullo. Es la batalla entre el orgullo humano que ciega el juicio y la alucinación estadística de la máquina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos un momento, respiramos y miramos el panorama completo de este febrero de 2026, el contraste es casi esquizofrénico. Es un mundo de extremos. Totalmente. Por un lado tenemos a GPT 5.3 desplegado en masa, tenemos herramientas como Aquai y Zuckerbot tomando el control de terminales y presupuestos millonarios, vemos a la web reconstruyéndose sola en tiempo real y a los modelos clonando bibliotecas literarias enteras en un parpadeo. Es el triunfo absoluto y arrollador de la eficiencia automatizada. Sí. Pero, por el otro lado de la moneda, vemos a una sociedad genuinamente aterrorizada por su viabilidad económica a futuro. Vemos a líderes políticos de primer nivel dando marcha atrás en sus promesas tecnológicas. Vemos líderes religiosos exigiendo textos escritos con el corazón roto en lugar de usar prompts impecables. Y vemos a familias buscando paz, refugiándose en el sonido mecánico de un teléfono analógico pegado a la pared de la cocina.
Es un choque de paradigmas espectacular y sin precedentes. Y para dejar una reflexión final pensando en todo lo que hemos cruzado en los documentos de hoy, nos obsesiona enormemente la idea de que la inteligencia artificial eventualmente imitará a la perfección nuestra eficiencia productiva, nuestro código y nuestro arte. Sí. Pero, ¿y si estamos midiendo mal dónde reside realmente el valor humano? ¿A qué te refieres? Racional necesidad de aferrarnos a rituales físicos, nuestra lentitud biológica para procesar datos e incluso nuestros frustrantes sesgos cognitivos y esas formas ineficientes, caóticas y puramente emocionales que tenemos de tomar decisiones. Todo lo que las empresas tecnológicas intentan eliminar. Exacto. Tal vez todo eso no sea un simple defecto evolutivo que deba ser parchado o reemplazado por la tecnología inmutable. Quizás, frente a un mar infinito de perfección algorítmica y eficiencia impecable, nuestra imperfección desordenada sea el último activo verdaderamente valioso, real e irreplicable que nos queda en el universo. Una perspectiva absolutamente fascinante y muy profunda para llevarnos de esta exploración. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este análisis a fondo. Ha sido un recorrido intenso por todas estas tensiones que están moldeando nuestra realidad tecnológica y nuestra propia identidad este año. Hasta la próxima inmersión profunda. ¡Nos vemos!